Dios te bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Damos gracias a Dios porque en este día podemos entrar a través de estas ondas para traerte esta palabra que el Señor nos ha puesto para el día de hoy. Así que confiamos que este mensaje llegue a tu corazón y pueda hacer el cambio, pueda ser la obra que esperamos que Él haga en tu vida. Padre, damos gracias. En este momento vamos a predicar tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú tomes el control de todas las cosas y que lo que nosotros hagamos, Señor, sea conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Glorifícate como siempre lo haces y permite que en este día, mi Dios amado, tu gloria descienda, Señor. Esperamos que tú nos des la unción, la inspiración, el mensaje, para que nosotros podamos llevar a cabo, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, Dios te bendiga en este día de hoy. Continuamos hablando acerca del mensaje de la cruz durante esta semana. Como hemos dicho, durante esta semana se celebra, por tradición se celebra la Semana Santa, pero nosotros hemos utilizado este tiempo para traerte mensajes relacionados a la cruz de Jesucristo. En estas semanas hemos estado enfrentando unas situaciones en nuestro país y se ha hablado mucho a través de los medios de la responsabilidad, de la protección de nuestro Dios, de cómo el Señor nos protege, de cómo el Señor nos va a guiar y cuál es la posición que tenemos que estar delante del Señor en este momento. Así que esperamos que ahora queremos abundar, como hemos dicho, acerca del mensaje de la cruz, porque no queremos que nos olvidemos de ese primer mensaje tan importante para la iglesia de Jesucristo. En este día de hoy, pues, vamos a estar orando, vamos a estar presentando la oración intercesora y también vamos a estar hablando del Getsemaní. Esas dos oraciones son muy importantes, esas oraciones que hizo Jesucristo. Ya mismo vamos a traerte una explicación, pero fíjate que el domingo pasado específicamente nosotros estuvimos predicando acerca de la entrada triunfal y allí enfatizábamos que cuando Jesucristo entró a Jerusalén, el pueblo comenzó a verle como rey. En esa ocasión fue montado en un burrito y decíamos que lo que provocó que la gente reconociera a Jesucristo como rey, pues fue la manera en que entró, montado en un asno. O sea, que el asno permitió que la gente pudiera ver a Jesús como rey. Anteriormente lo veían como profeta, lo veían como maestro, pero en esta ocasión pudieron verlo como rey. ¿Amén? El lunes también hablábamos bajo el tema cuando María rompió el alabastro y derrama su nardo puro, como aquel gesto de María fue de tanta gratificación al Señor. Amén. Se complació Jesucristo y además aquel perfume que salió de aquel alabastro, cuando María rompió aquel alabastro, pues inundó toda la casa, inundó todos los que estaban allí. Amén, gloria a Dios, porque ella se desprendió, rompió el alabastro para que pudiera salir esa bendición que tenía dentro de ese envase y pudiera no solamente cubrir a Jesucristo, sino a los que estaban reunidos en aquella casa. En el día de ayer pues se hablaba bajo la institución de la Santa Cena, lo que representaba la Santa Cena, amén, y también pues las instrucciones que Pablo le daba cuando se fuera a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, que no fuera a tergiversarse los propósitos, que se hiciera en una forma, un ágape, que las personas pudieran pues pudieran compartir, ¿no?, la bendición de Dios, pero no para hacerlo en forma personal, sino en forma colectiva. Y en esta ocasión, en el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de la oración intercesora y el Getsemaní. ¿Amén? Yo no sé si te has puesto a pensar, y vamos a estar hablando, vamos a registrarlo, puedes abrir tu Biblia en el capítulo 17 del libro de Juan, capítulo 17 del libro de Juan. Ahí vamos a estar trayendo algunos comentarios acerca de esa oración intercesora. Pero me pregunto si tú has pensado cuántas veces registra la Biblia que Jesucristo hiciera oración pública. ¿Cuántas oraciones hizo Cristo que se registraron en la Biblia? Muy pocas, ¿no? En una ocasión los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él le enseñó a orar, le dijo cómo debían orar y le habló del Padre Nuestro. O sea, le dio un modelo de oración para que ellos, pues, cuando fueran a orar, utilizaran ese modelo de oración. Amén. Esa es la oración. Más adelante hay otra también,
momento en que Jesucristo ora públicamente, pero qué interesante, ¿no? Fue cuando Lázaro resucitó, Jesucristo oró, pero fíjate que en aquella ocasión ni tan siquiera le dijo, Señor, voy a orar para que Lázaro se levante, escucha, y espero que cuando yo ore se levante Lázaro. No, sino que él le dijo, gracias Señor por haberme oído, y entonces le da instrucciones a Lázaro para que saliera. O sea, que en la vida de Jesucristo no se registran como tal otras oraciones públicas o en público. Pero en esta ocasión que nosotros vamos a hablar de estas dos oraciones que hizo Jesucristo, la oración intercesora y aquella oración cuando Él estaba en Getsemaní, estas dos oraciones fueron en público, o sea, no fue Él encerrado solamente con su Padre, sino que fue en público, en estas dos oraciones. La primera oración que vamos a considerar la oración intercesora, que fue la primera que Él hizo. Ahora, ¿dentro de qué ambiente es que surge esta oración intercesora? Yo quiero que tú entiendas que cuando uno estudia la palabra, tiene que tener en cuenta el ambiente, el contexto donde se da esa palabra, donde está el texto. El contexto te va a ayudar a explicar el texto de la palabra. Y aquí el ambiente que rodeaba a Jesucristo y que rodeaba a sus discípulos era un ambiente de mucha tristeza. Amén. Un ambiente muy triste, el que se fue llevando a cabo mientras Jesucristo presentó estas oraciones, amén. Todos estaban tristes, estaba triste Jesucristo y también estaban tristes sus discípulos. Fíjate que la primera oración fue una oración intercesora, después hace una oración de su quebranto, podemos decir así, de la agonía que estaba enfrentando. Ahora Jesús, ¿por qué estaba triste? Bueno, era la última semana que Él estaría aquí en la tierra. Estaba triste porque iba a ser separado de sus discípulos que por 3 años y medio había compartido con ellos. Estaba triste porque se separaba de su mamá. Estaba triste también porque aún después de 3 años y medio todavía veía que los discípulos no entendían y no comprendían el mensaje de la cruz. Amén. Estaba triste porque aquellos religiosos de la época tampoco aceptaron lo que Jesucristo les enseñaba. Por ese motivo estaba que Jesucristo estaba triste. Además, ya previendo y diciendo que habían 2 de sus discípulos que en alguna medida uno le iba a entregar y otro le iba a negar y los otros se iban a ir en huida, en escapada. Todo esto provocó una tristeza, aparte de que Él sabía por la agonía que iba a pasar. Y aquella agonía no le iba a pasar como Dios, aquella agonía le iba a pasar en toda su humanidad. Todo eso creó un ambiente de tristeza. Y en ese ambiente de tristeza es que Jesucristo comienza su oración. Fíjate que la oración que cuando Él estaba en la cena del Señor hay una expresión que me llama mucho la atención. Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Amén. Y dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Eso fue en el capítulo 22 de Lucas, versículos 15 y 16. Y eso nos sirve como preámbulo para esta oración primera que vamos a utilizar, la oración intercesora. Porque si te fijas, cuando Él se expresa, he deseado mucho que esta ocasión, pero va a hablar acerca de que está como el preámbulo para oración, para rendir cuentas. Hemos hablado, vamos a considerar el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en esa oración intercesora, que en alguna medida Jesucristo estaba rindiendo cuentas. En el versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 8, que vamos a estar citando en este primer momento del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, fíjate que Jesucristo comienza diciendo en el 1, la hora ha llegado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. La palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Aquí está Jesucristo. Amén. En esta oración intercesora también quiero enfatizar
que Jesucristo, estas dos oraciones que hizo y que se registran en la palabra del Señor, fíjate que la primera que él hace es una oración de intercesión. Y después entonces que él comienza a hablar de su quebranto. O sea, ahí tú ves el desprendimiento que había, ¿dónde? Que había en el corazón de ¿quién? Que había en el corazón de Jesucristo. Amén. Primero intercedió para después orar por él mismo. Ahora, aquí, en esta primera parte que hemos hablado, está rindiendo cuentas. Amén. ¿A quién le está rindiendo cuentas? Le está rindiendo cuentas a su Padre, porque él no había venido por su propia cuenta, sino que había sido enviado por su Padre, y ahora estaba diciéndole al Señor o al Padre lo que él había terminado. La hora ha llegado, yo te he glorificado en la tierra. O sea, que Jesucristo vino a ¿qué? Vino a glorificar al Padre aquí en la tierra. O sea, todo lo que hizo Jesús, lo hizo para la gloria de su Padre. Amén. No vino a hacer su obra, eso es muy importante. Jesucristo vino a hacer la obra que su Padre le encomendó. Dice que Dios, que la palabra que tú me diste les he dado. O sea, que él no habló por su propia cuenta, sino que también habló de la palabra que Dios le dio. Amén. Eso es muy importante que nosotros enfaticemos, porque muchas veces se vive como si Dios no existiera. Muchas veces se vive como si nosotros fuéramos los propios señores de hacer las cosas como nos parece. Pero aquí el Señor nos enseña, Jesucristo nos enseña, amén, que es la obra del Padre lo que nosotros tenemos que hacer. Y que es, amén, la palabra del Padre lo que nosotros tenemos que decir. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar, amén. Que no sea que estemos hablando por nuestra propia cuenta. Que no sea que estemos citando otra palabra que no sea la palabra que el Padre nos encomendó. Claramente Jesucristo nos enseña aquí, amén, en su mensaje o esa primera parte que está rindiendo cuenta de lo que Él vino. Qué bueno que cuando nosotros, amén, Pablo cuando ya estaba para partir, dijo, yo he terminado la obra, he corrido la carrera, amén, solo me espera que Dios me venga a buscar. O sea, Él estaba también rindiendo cuentas, y nosotros en algún momento vamos a tener que rendir cuentas, porque el Señor ha puesto en nuestras manos su obra, ha puesto una misión, una comisión en nuestras manos, y en algún momento Él nos va a preguntar por esa obra que nos encomendó. Amén. Ahora, Jesús, además de esta primera, podemos decir que es la introducción a esa oración, amén. Entonces comienza a presentar la oración, ¿por quién? Por sus discípulos, amén. Fíjate que él dice, y ahí nos vamos en el versículo 9 y en el versículo 11. Dice, yo ruego por ellos, ¿por quién? Por los que tú me diste. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, amén. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Amén. Ya aquí en esta parte específicamente, Jesucristo está orando. Amén. Está pidiendo, está intercediendo. ¿Por quién? Por sus discípulos. Yo quiero que tú entiendas que esta oración la escucharon los 11 discípulos. Judas ya había salido. Amén. En sus negocios, en la negociación, amén, en sus asuntos de vender al maestro, pero los otros 11 estaban presentes y escucharon esta oración. Y ahora le está diciendo, yo ruego por ellos. No estoy rogando por quién, no estoy rogando por el mundo. El Señor quería que sus discípulos estuvieran conscientes. Yo no sé si lo puedes entender. En la medida que Cristo está haciendo esta oración y los 11 lo están escuchando, es una manera para que ellos pudieran entender, amén, lo que le iba a pasar, o para que pudieran entender lo que le estaba pasando. Como estaban viendo lo que iba a enfrentar Jesucristo y cómo Jesucristo lo estaba enfrentando, también Él esperaba que sus discípulos, en el momento que pasaran esas crisis que tendrían que pasar, amén, que también pudieran entenderlos, amén. Y Jesucristo está orando, amén. Yo ruego por ellos, no por el mundo, están en el mundo. Guárdalos en tu nombre para que sean a uno, así como nosotros. O sea, hay una petición muy específica
¿Por quién estaba orando? No estaba orando por el mundo. No era una oración, amén, donde cubría todo, sino que estaba orando por sus discípulos. Por aquellos discípulos que habían escuchado la palabra del Señor, que le habían seguido y que ahora tenían que estar solos, ahora tendrían que enfrentar las situaciones difíciles que antes habían enfrentado, pero que Cristo había estado con ellos, pero ahora Cristo no iba a estar, amén. Yo me voy, pero ellos se quedan, están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es un mensaje implícito para que los discípulos entendieran, amén, que por no ser del mundo es que iban a enfrentar un sinnúmero de situaciones, pero a pesar de las situaciones que vinieran, Jesucristo había intercedido y seguía intercediendo por ellos. Decía, guárdalos en tu nombre para que sean uno, amén, porque muchas veces cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, las situaciones, amén, de crisis, muchas veces la gente, cada uno coge por su lado. Y en vez de apoyarse, muchas veces lo que hacen es comienzan a criticarse, comienzan a comerse la lana, como hacen las ovejas cuando están gordas. No, el Señor quiere que nosotros seamos uno, así como nosotros, decía Él, como Él y su Padre eran uno, Él también quería que nosotros fuéramos uno, amén, en este mundo. O sea, que entendiéramos que había dos cosas en este mundo, la iglesia y el mundo. Vamos a ver si lo podemos entender. A ver si lo podemos entender. Tú y yo constituimos iglesia de Jesucristo. Tú y yo constituimos iglesia de Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que donde quiera que hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Dios. Por lo tanto, yo me reúno, tú te reúnes, nos reunimos allá. Pero todos constituimos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Amén. Entonces, el Señor lo que quería es que todos fuéramos uno. Por lo tanto, te dije que hay dos grupos. La iglesia y lo que no es la iglesia, el mundo. Y Él no está orando, no está intercediendo en este momento por el mundo, sino que está intercediendo por la iglesia. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, para que mantengan esa unidad, esa perfección en unidad. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Es una oración específica. ¿Por quién? ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Amén. Fíjate que en el versículo 13, 14 y 15 sigue diciendo, hablo en esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Estoy diciendo, te dije ahorita que Jesucristo está orando y ellos están escuchando lo que Cristo le está diciendo. Ellos tenían que entender, amén, que no podían permitir que se les fuera el gozo ante las situaciones difíciles que iban a presentar, amén. Tenían que entender, amén, que el mundo los iba a aborrecer porque estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Tal como le pasó a Jesucristo, tal como Cristo iba a enfrentar, la iglesia también tendría que enfrentar. Y le dice más, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es interesante esos tres versículos, lo que encierran esos tres versículos. Primero, está claro que van a haber momentos difíciles, donde vamos a estar tristes, donde las circunstancias que nos rodean van a ser difíciles. Amén. Y la Biblia dice que nosotros estemos siempre, ¿qué? Gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, no podemos permitir que nos roben el gozo. Mire, y el gozo está determinado por nuestra relación con Dios. Eso lo hemos enseñado muchas veces. Amén. Gozo y alegría no es lo mismo. La alegría tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. Amén. El ambiente en que nos movemos. Y a veces no hay alegría, lo que hay es tristeza. El ambiente donde estaba ahora aquí Cristo y los discípulos no era un ambiente de alegría, era un ambiente de tristeza. Amén. Porque las circunstancias hacían que ellos se sintieran tristes. Pero el gozo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Por lo tanto, podemos estar siempre gozosos, aunque estemos tristes.
Escucha, aunque no haya alegría, porque el gozo solamente depende o está atado a la relación que tenemos con nuestro Dios. Por eso dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Amén. Ahí Cristo, a pesar de la tristeza, estaba gozoso porque había cumplido su misión. Y quería que la iglesia, que sus discípulos también pudiera cumplirse, ese gozo de Cristo pudiera cumplirse en aquellos discípulos que estaban tan tristes en este momento, que ellos, a pesar de eso, no rompieran la relación con el Padre. El mundo los estaba aborreciendo. Tal como Cristo venció al mundo, la iglesia también va a vencer, porque la victoria de Cristo es nuestra, ¿qué? Es nuestra victoria. Pero en medio de todas esas circunstancias que nos rodean difíciles, hay uno que viene que quiere robarnos, que quiere robarnos el gozo, y ese es el enemigo de las almas, que no viene solo sino a robar, matar y destruir, que es lo que hemos dicho tantas veces de ese versículo, que viene a quitar la paz, amén, y utiliza un sinnúmero de estratagemas, de estrategias, como sea, amén, de argumentos, de personas, de satélites, instrumentos, para venir a quitarnos la paz, a quitarte la paz. Y en la medida que quitan la paz, amén, en la medida que la persona se va, que esa paz en la medida que le roba la paz, hace que la persona se aparte de Dios. Y en la medida que la persona se aparta de Dios, se destruye también el propósito de Dios para su vida. Por lo tanto, amén, en medio de tantas situaciones no permitamos que el enemigo nos robe la paz. Que nosotros podamos mantener ese gozo, esa relación con Dios, para que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Ahí está, muy importante. Fíjate que aún cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos, parte de la oración es que, amén, que le decía que nos guardara o no nos dejara caer en no nos dejara caer en tentación, que nos librara del mal. Eso fue una oración, y esa oración, esa enseñanza de Jesucristo estaba en armonía, o acorde con ¿quién? Con esta oración intercesora que Jesucristo está haciendo en este momento. Amén. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Que los guardes del mal. Por lo tanto, no es correcta la oración que muchas veces dice: Señor, llévame pronto de aquí, no resisto, no soporto todo lo que está pasando en el ambiente. No, todavía no se ha llegado tu hora, y hasta tanto no se llegue el momento de Dios mandarte a buscar, no te vas a ir. Por lo tanto, no es pedirle a Dios que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, que todo el tiempo que el Señor quiera que nosotros estemos aquí, podamos ser diferentes, podamos ser la iglesia de Jesucristo. Te dije ahorita que habían dos grupos, la iglesia y el mundo. Nosotros somos la iglesia, y siempre tenemos que comportarnos como iglesia, aunque estemos en el mundo. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos celestiales. Y aquí en la tierra van a pasar un sinnúmero de situaciones, amén. Y creo que el apóstol Pedro decía que nosotros éramos como raros, la gente nos veía como raros, amén. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos, amén, o tenemos que aprender a vivir en medio de las circunstancias adversas, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso fue lo que el Señor estaba rogando, amén, que guarden, que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, que podamos sentir la plenitud del gozo en nuestro día, nuestro Dios. No importa las circunstancias que nos estén rodeando. Amén. Entonces sigue diciendo, ahí vamos al versículo 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Si alguna cosa es importante para nosotros es ser santo es ser separados para Dios. Amén. Y muchas veces
las personas enfatizan cómo ser santo y piensan de tal manera, así es como ser santo. La única manera que el hombre puede ser santo es a través de ¿qué? A través de la palabra. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es que es la verdad. Tenemos que voltearnos otra vez, como decíamos los otros días, Jeremías, donde decía, amén, que había que preguntar por la senda antigua. Esa senda antigua era la palabra. El pueblo de Israel se había olvidado de esa palabra. Se había perdido por allá en unas grietas, la encontraron cuando Josías mandó a reconstruir el templo. Encontraron que el rollo de la ley estaba perdido por allá, en las grietas de la casa de Dios. Y muchas veces nosotros, la vida del hombre se le va agrietando y por esas grietas se va escapando la palabra. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener presente esa palabra, que la palabra es la verdad. Y eso es lo que nos va a santificar, lo que nos va a separar para Dios. Amén. En el versículo 21 te dice, no ruego solamente por estos, sino en los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí hay implícito dos cosas. Ahí te habla de unos que no están, pero que iban a estar. Y ahí nos incluye a nosotros, porque nosotros no estamos allí cuando Jesucristo estaba haciendo esta oración. Allí lo que habían eran los 11 discípulos. Amén. No estábamos allí. Amén. Pero hoy estamos. Y Jesucristo nos incluyó en aquella oración. Qué bueno que Él proveyó, amén, para ahora, para nosotros, para este momento. Y esa oración tiene vigencia, amén, tiene vigencia. Porque Cristo la hizo, intercedió por los 11, intercedió también por nosotros. Y aún ahí, amén, sigue intercediendo delante del Padre, delante de la presencia de Dios. Y es nuestro intercesor, como lo registra Hebreo, que por eso nos acercamos confiadamente, porque hay alguien que está intercediendo por nosotros. Sigue la intercesión. Pero aquí, amén, como te dije, hay dos cosas: la intercesión por los que habían de venir, y además está hablando de la obra productiva de sus discípulos. Amén. Porque está diciendo que los que han de venir por la obra de esto, por lo que ellos prediquen, por la palabra de ellos. Y nosotros tenemos que entender que los que van a venir vienen por lo que nosotros le hablemos. ¿Cómo predicarán? ¿Cómo oirán si no se les predica? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nosotros fuimos enviados por el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el evangelio de paz, amén. Y tenemos que predicar para que la gente entonces crea, pueden entonces confesar a Jesucristo como su Señor. Y aquí Cristo lo que está diciendo claramente es que la obra de la iglesia es una obra productiva que tiene producción, amén, porque está hablando de unos que iban a venir, porque la iglesia no se iba a quedar en unos 11 nada más. Gloria a Dios que en este momento hay millones y millones y millones de cristianos que siguen llevando la palabra, que siguen en el mundo, que no están en el mundo, que enfrentan aflicciones, amén, pero el Señor sigue diciendo, oye, que puedan que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Aquellos 11, en alguna medida, una vez Jesucristo murió y después que resucita, y entonces el día de Pentecostés, amén, 50 días después de Jesús haber muerto, es que ellos entienden, amén, es que ellos pueden verdaderamente, o se puede hacer vigente esa expresión de Jesucristo. Ahí es donde se gozan, cuando comienzan a ver el producto de su obra. Cuando en aquel primer mensaje Pedro alcanza 3,000 personas, cuando el segundo mensaje alcanza 5,000, o sea que la obra comenzó a crecer, amén, aquella intercesión o aquellas palabras de Jesucristo, amén, por el progreso de la iglesia se cumplió y se sigue cumpliendo en la medida que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra obra en el Señor no es en vano, amén, amén. Pero mira, esta escritura es bien extensa, ¿no? Si fuéramos a analizarla punto por punto, cogeríamos algunas semanas. Pero queremos hacerlo rápidamente, porque queremos también entrar en la otra oración, la oración que hizo Jesucristo por él. Amén. En el versículo 22 a 23, miren lo que dice Jesucristo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste
Amén. Jesucristo está diciendo, amén, la gloria que la gloria que nosotros tenemos, amén, no es para envanecernos. Jesucristo dijo, tú me diste la gloria y yo esa gloria la he dado, la he compartido. Por lo tanto, nosotros hemos sido ¿qué? Partícipes de la gloria de Dios. Y esa gloria, esas bendiciones, wow, cómo se testifica de tantas bendiciones que el Señor nos da y cómo nos preocupamos a veces la manera en que las personas testifican, porque cuando testifican de todas esas maravillas que Dios, milagros que Dios ha hecho con ellos, como que lo hacen a veces como que en una manera envaneciéndose. Y yo creo que todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios, muy humildemente, pero la manera en cómo se celebra el testimonio, se dice el testimonio, lo que hace que la gente miren a ese que recibió el testimonio, recibió la bendición, y lo procuran para que le den el autógrafo, y lo procuran para que sean con ellos sin número de cosas, en vez de darle la gloria a Dios, amén, se la siguen dando a quien, a los hombres, y hay que cuidarse con eso, porque Jesucristo dijo que yo he compartido, amén, la gloria, y he dado tu gloria, la gloria que tú me diste es la que yo le he dado, y nosotros, la iglesia de Jesucristo, que hemos recibido esa bendición, no es para envanecernos, sino el propósito de eso era para unirnos. Y hay veces que cuando las personas están recibiendo bendición y van creciendo en su conocimiento y van creciendo con su relación con Dios, en vez de unirse los unos con los otros, muchas veces que se separan. Amén, por repúblicas, amén. Y cada uno habla para su lado, porque ya es ungido, porque ya tiene un título, porque ya tiene una posición, porque ya tiene un ministerio. No, todo lo contrario, amén. Dios nos ha dado, amén, nos ha dado bendiciones, nos ha capacitado para que nos unamos y para que entonces pueda ser, para que el cuerpo de Jesucristo sea edificado. Para eso fue que Jesucristo estableció o puso los dones, amén, los dones del Hijo, ¿no? ¿Cuáles son los dones del Hijo? Los ministerios de apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Amén. Esos son los dones del Hijo. ¿Para qué Dios estableció eso? Para edificar la iglesia, para que nos unamos, para que creciéramos como un cuerpo unido. Todos por una coyuntura, por el amor que nos une. Amén. Unos a los otros, por lo tanto, esa gloria, esa bendición, esa capacidad, ese poder que Dios, que emana de Dios en nuestras vidas, nos los hace para que nosotros, para que nos unamos. Fíjate, vamos al versículo 24. Quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Amén. Aquí Jesucristo le está hablando de una esperanza. Amén. Le dice al Padre, yo quiero que ellos también, amén, estén, amén, donde yo estoy, para que ellos, amén, puedan gustar de las bendiciones que Él va a gustar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Fíjate que Él comenzó su oración diciendo, con aquella gloria primera, amén, aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese, aquella bendición, amén, que ellos puedan participar de esa gloria, amén. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo, para que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. No es una gloria pequeña, es una gloria grande. Los discípulos cuando vieron a Jesucristo, vieron un hombre poderoso, vieron un hombre que Dios, que hacía milagros, amén. Pero nunca pudieron entender cuánta gloria era la que Jesucristo había dejado allá en el cielo. Se había desprendido de todo aquello para venir a hacerse como nosotros, hombre. Para hacerse como siervo, para seguir bajando, como hemos dicho, hasta muerte. ¿A la muerte de qué? Muerte humillado hasta muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesucristo, amén. Y nosotros tenemos que aprender de Él, amén. Humillarnos como Él se humilló. Él dijo que aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, amén. Pero está hablando de ahora, de una gloria. Que los discípulos no habían visto esa gloria, habían visto el poder que emanaba de Jesucristo, pero no habían visto esa gloria. Y el Señor quiere que nosotros también veamos esa gloria y pensemos en este momento que estamos enfrentando situaciones difíciles, que hay una gloria que nos espera, no una gloria pequeña, una gloria tan grande como la que Cristo tuvo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos está diciendo en esa oración, amén. Quiere que seamos partícipes de la gloria, amén, que tú ves antes que el mundo fuese. Hay un punto aquí que quiero enfatizar, amén, en esta oración que dice claramente, amén. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y le he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún para que el amor que me ha amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Y en los versículos anteriores dice, amén, para que el mundo, amén, crea, al verlos unidos crean que tú me enviaste. Si no hay manera que el mundo pueda entender o pueda creer que el ministerio o que la obra de Jesucristo, que la obra redentora de Jesucristo va a ser real, si nosotros que somos la iglesia de Jesucristo no nos podemos mantener unidos. Como yo te decía, esas bendiciones que Dios te ha dado, esas capacidades, esos talentos, esos ministerios, amén, esos dones, no debe ser para separar, es para unirnos, para que unidos todos la iglesia pueda entender que fue Jesucristo que envió a esa iglesia y que fue Jesucristo que el Padre envió y que tal como ha logrado que ese grupo de tantos millones se mantengan unidos, amén, es porque es de Dios y puedan glorificar al Padre. ¿Amén? Así que esta fue la oración intercesora, lo que Jesucristo presentó por sus discípulos. Y esa oración sigue vigente a nuestros días. Yo te decía, amén, que Jesucristo se registran dos oraciones aquí. La intercesora, que es esa primera que en alguna medida rápidamente hemos mencionado, pero hay otra oración que Jesucristo hace ya no para sus discípulos, sino para ¿qué? Para la situación, para Él, para lo que estaba sufriendo. Ahora Jesucristo estaba sufriendo todo aquello y alguien dirá, bueno, pero ese es el Hijo de Dios. No, de aquí en adelante lo que Jesucristo iba a enfrentar era como hombre en toda su humanidad. Y ahora Él va a donde, a Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Y allí están sus discípulos. Pero de ese grupo de los 9, de los 11 debía haber dicho, cogió a 3 el grupo, amén, el trío, a veces decimos, amén, el trío íntimo de Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan. Y frente a ese trío, amén, dice en Mateo 26:36, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y decía, mi alma está triste hasta la muerte. Jesucristo no escondió sus sentimientos a aquellos 3 discípulos y le habló de cómo se sentía en este momento. No le estaba diciendo a ellos, pero le estaba hablando, orando. Es muy posible, no sé si los discípulos en algún momento escucharon la oración que Jesucristo haría todas esas veces que Jesucristo oró. Yo te digo ahorita que la Biblia registra 2 oraciones o 3 oraciones públicas, pero Jesucristo oraba muchísimo, amén. Sí, pasaba la noche orando, amén, por allá solo. Así que no es que Jesucristo no orara, no, todo lo contrario, oraba continuamente, pero se registran estas prácticamente hasta 3 oraciones. Y aquí y ahora, mientras oraba por él, amén, y se abría delante del Padre, y le hablaba de la tristeza que lo involucraba, y también la angustia que estaba pasando en ese momento, por todo lo que les rodeaba. Si Jesucristo se entristeció, si Jesucristo entró en angustia, ¿qué no seremos nosotros? Amén. Jesucristo sabía lo que estaba pasando y sabía que era necesario que aquello pasara. Y aún así se puso triste, pues nosotros también vendrán situaciones muy difíciles que nos van a entristecer, pero no porque estemos tristes nos vamos a querer, nos vamos a detener, sino que seguimos hacia adelante haciendo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Y eso lo escucharon sus discípulos. Y Jesucristo se retiró un poquito y comenzó a orar allá ante su Padre. Y sus discípulos que estaban con Jesús, amén, ¿saben lo que le pasó? Aquellos 3 se quedaron dormidos. Y Jesucristo en 2 ocasiones vino y los encontró dormidos, amén. Y la tercera vez regresó dormidos también. Pero fíjate, las veces que Jesucristo oró al Padre, mire la manera que Él le dice, mientras los discípulos están durmiendo, Jesucristo está orando al Padre. Mateo 26:39 dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Esta expresión la dijo Jesucristo 3 veces. La primera vez que lo dijo, fue y chequeó a los discípulos, los 3, y estaban dormidos. Los otros 8, me imagino que también estarían dormidos, amén. Amén. Esto vuelve otra vez y regresa, se repara un poquito y dice las mismas palabras. Padre, hágase, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Regresa a sus discípulos y siguen durmiendo. Y vuelve otra vez ante el Padre. Amén. Y le pide, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mientras Jesucristo está implorando al Padre, mientras Jesucristo está enfrentando su angustia, mientras Jesucristo está enfrentando su dolor, amén, está metido en esa tristeza,
Sus discípulos también estaban dormidos. Amén. Vamos a explicarte ya mismo por qué estaban dormidos, pero en alguna medida, alabado sea el Señor, se quedaron dormidos. Pero no solamente Jesucristo estaba hablándole al Padre que si era posible pasar esta copa, sino que se hiciera tu voluntad. Bueno, vamos a detenernos un momentito ahí. Aquello era una copa bien difícil de tragar, de enfrentar. Te he dicho que lo estaba haciendo en toda su humanidad. Jesucristo no pecó. Se estaba haciendo pecado, pero no pecó. Amén. Jesucristo era inocente, si podemos decir así. Amén. Como el corderito allá pascual, que no tenía que ver nada con el pecado que había hecho la persona que presentaba la ofrenda. Jesucristo tampoco pecó. Pero gloria a Dios, amén, que hay una relación entre Jesucristo y nosotros, amén, que Jesucristo vino a morir por el pecador y nos hizo a nosotros sus hermanos cuando nosotros creímos en el sacrificio que Él hizo. Y cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, entonces nos hemos convertido en hermanos de Jesucristo, amén. Somos hermanos de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo murió por todas aquellas personas que se unen a Él, que le confiesan como Señor, que pues entonces pasan a ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Por eso, amén, pues sí hay una relación bien íntima, muy diferente a la relación que había del corderito que se sacrificaba, que tenía que ser un cordero perfecto, que tenía que tener un año, que no podía tener defectos, amén. Todo eso, amén. Pero aún así, era un animal muy distante del que lo presentaba. Pero aquí nosotros no estamos distantes, estamos muy cerca del Señor. Y Él está orando, alabado sea el Señor, y está intercediendo, pero ahora está hablando de su copa, de su situación, de su problema, de lo que tenía que enfrentar, amén. Y entonces Él sabía que no era fácil pasarlo, pero entendía, amén, que su voluntad hubiese sido no pasar aquello. Pero lo importante no era la voluntad de Él ahora como hombre, sino era la voluntad de su Padre. Y yo quiero que entienda, nosotros tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Hemos dicho que en nuestra alma está el pensamiento, están las emociones y está la voluntad, amén. Y que en la parte del espíritu, allá es donde nosotros nos comunicamos con Dios, que tenemos la revelación de Dios, que podemos adorar a Dios, que podemos entender, tenemos la conciencia, que es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo. Todo eso, amén, es en la parte espiritual. Pero casi siempre el hombre lo que vive es que la parte del alma, donde está la voluntad, y casi siempre la voluntad del hombre está sujeto a lo que piensa y a lo que siente. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí Jesucristo no hubiese sentido morir en la cruz del Calvario. Aquí no hubiese querido pasar por aquel sufrimiento. Eso le decía a su alma. Eso le decía su parte humana. Pero la parte espiritual, amén, te decía, hágase, Padre, tu voluntad. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo no vamos a vivir conforme a la voluntad humana, a la voluntad que determina el alma por sus emociones y sus pensamientos, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque eso le agrada a Dios. Jesucristo dijo que le agradaba hacer la voluntad del Padre, y nosotros también nos debe gustar hacer la voluntad del Padre, a pesar de que sea contraria a nuestra voluntad. La que debe prevalecer es la voluntad del Padre. Y aquí lo estableció claramente Jesucristo. Pero hágase tu voluntad. Él estuvo dispuesto, amén, a sacrificar su voluntad para que prevaleciera la voluntad del Padre. Nosotros tenemos también que imitar a Jesucristo, que sea la voluntad del Padre la que impere en nosotros. Esta situación que Jesucristo estaba enfrentando no fue una situación fácil. Yo te dije que fue en su humanidad. Hemos dicho que Jesucristo fue portador de dos naturalezas al mismo tiempo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Amén. Pero aquí, en este drama de la cruz, ya de aquí en adelante, Jesucristo enfrenta todo aquel drama de la cruz en su naturaleza humana. Y aquí está diciendo, yo me someto, mi naturaleza humana me la someto aquí para que prevalezca tu voluntad. Fue tanto aquella agonía, tan difícil aquella situación, que el Padre no lo dejó solo. ¿Envió a quién?
envió un ángel. Dice Lucas 22, versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entiende, hermano, que en medio de las situaciones, en medio de los problemas, nosotros no estamos solos. El Señor nos dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar, que iba a enviar otro consolador para que estuviera con nosotros siempre. El Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Por lo tanto, no estamos solos. Tal como Cristo en su agonía, tal como Cristo en su tristeza, no estuvo solo porque fue enviado allí, fue enviado allí un ángel del cielo. Amén. O de Dios. También en nuestra tristeza, en nuestra agonía, en nuestro sufrimiento, tenemos la certeza, no que el ángel de Dios, sino que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está con nosotros y que está sobre nosotros. Amén. ¿Nos va a qué? Nos va a consolar. Y que tal como Jesucristo era el consolador, era el ayudador para sus discípulos mientras estuvo en la tierra, ahora ya Cristo no está, tenemos otro consolador en la misma dignidad, al mismo grado, a la misma altura, que Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos solos. No importa las situaciones que se nos enfrenten, no estamos solos. Tenemos un consolador. Tenemos uno que nos está, que nos está ayudando en nuestra humanidad. Todos sufrimos, todos somos hombres, amén. Jesucristo en su humanidad tuvo que sufrir, padeció. Y mira cómo dice más. En Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Era tanto, hermano. Jesucristo sudó y sudó. Un sudor tan intensivo, tan fuerte, que las gotas de sudor eran tan espesas como son las espesas, como es la sangre de espesa, amén. Y caía hasta la tierra, caían. O sea, fíjate que el sudor, cuando nosotros sudamos, comienza a mantenerse en todo nuestro cuerpo. Y es muy difícil que esas gotas de sudor caigan a la tierra. Pero la intensidad, lo grande del sufrimiento y de lo que estaba enfrentando Jesucristo le produjo un sudor tan y tan grande que las gotas eran muy inmensas, eran muy estaban tan fuertes, amén, tan grandes que caían como las gotas de sangre caen en la tierra, así también caían las gotas del sudor. Ahora yo pregunto, amén, hay veces, amén, que nosotros nos fatigamos, hay veces en la obra del Señor vienen tantas situaciones, tantas crisis, amén. Pero muchas veces el hombre cede y huye y se abstiene de hacer las cosas que el Señor quiere por no enfrentar estas situaciones. Pero imagínate si Jesucristo se hubiese ido a la huida, a la escapada, como a veces hacen los hombres, amén. Jesucristo enfrentó aquella situación y tanto fue el sufrimiento, amén. Estuvo dispuesto, o sea, aquellas gotas de sudor eran tan grandes, tan intensas, amén, que caían, o sea, ¿y cuántos estamos sudando nosotros por Jesucristo? Cuando viene una situación que nos pone un poquito preocupados, la sacamos, la dejamos y nos vamos a la huida. No toco más eso porque me trae situación. Qué bueno que Jesucristo no hizo eso mismo, amén, no hizo eso mismo, sino, amén, que la tierra era testigo de la agonía de Jesucristo, que la tierra era testigo, amén, del sufrimiento de Jesucristo. Esa tierra de ahí de Getsemaní era testigo de la agonía de Jesucristo, amén, escucha bien, pero la tierra de allá donde Jesucristo fue crucificado, que allí no fue sudor lo que cayó en la tierra, sino fueron gotas de sangre, fue testigo, amén, de la muerte de Jesucristo, fue testigo, amén, fueron palabras, amén, sigue clamando y sigue diciendo, amén, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que la sangre de Jesucristo nos da esperanza de vida y que vamos a escapar a esa muerte eterna para vivir permanentemente con Jesucristo. Eso es la sangre, eso es la tierra, perdón, da testimonio aquí, porque fue impactada por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. El Getsemaní dio testimonio, amén, del sufrimiento de Jesucristo. Pero allá en el Gólgota la tierra daba testimonio de la esperanza de salvación para ti y para mí. Oye, cuando Jesucristo se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Dice que a causa de su tristeza.
Es decir, que muchas veces cuando viene un momento difícil, la tristeza nos envuelve, nos invade y no podemos orar. Amén. Y Jesucristo le dijo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es una exhortación a Jesucristo. Vamos a levantarnos porque viene la tentación. Y mira, inmediatamente apareció el que iba a entregar a Jesucristo. Amén. El que vendió a Jesucristo. Amén. Por 30 piezas de plata. Y allí Pedro cogió la espada y trató de atacar a aquella gente. Y en su ímpetu, en su ataque impetuoso, le tumbó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. O sea, ahí Pedro cayó en tentación. Porque se suponía que Pedro no atacara. Jesucristo dijo que venciera el mal con el bien. Que el que te maldijera tú le bendijeras. Pero aquí Pedro, amén, en alguna medida necesitó haber orado para que pudiera enfrentar esa situación. Y nosotros en nuestra vida vamos a enfrentar muchas situaciones. Y vamos a tener que ser tentados. Y tenemos entonces que prepararnos en oración para que cuando venga ese momento difícil, nosotros podamos enfrentar la tentación y podamos ser libres de esa tentación. Por lo tanto, en esta mañana, alabado sea el nombre de Dios, hemos visto como el Señor en estas dos oraciones, la primera oración presenta a su Padre, presenta a sus discípulos intercediendo por ellos, y ahora está orando por Él mismo, amén, por su situación, por su agonía. Y en este día yo te pido que puedas entender ese mensaje, que lo hagas tuyo y puedas meditar y entender que también tenemos que enfrentar situaciones difíciles, pero tenemos que seguir hacia adelante confiando en aquel que venció. Así que el Cristo de la gloria te bendiga en este día y siempre. Amén. Te bendiga mucho. Gloria a Dios. Queremos indicarte, amén, que el día de mañana tendremos otro servicio. Estaremos mañana predicando también de 1 a 1:30 de la tarde. Vamos a tener un programa especial, así que esperamos que estén muy atentos a ese mensaje. Y también el viernes estaremos predicando de 2:30 a 2 de la tarde a través de la emisora también. Esperamos que también puedas escuchar el mensaje, el servicio especial que vamos a estar llevando a cabo en el Viernes Santo. Sandra, bien, vamos a terminar. Sí, te escucho. Padre, en el nombre de Jesús presentamos estas peticiones que se han traído aquí, hermano Salvador. Mi Dios, esperamos que tú te glorifiques de una manera especial, y también nuestra hermana González, Señor, esas peticiones que tiene muy personales. También presentamos, mi Dios amado, la petición de Yolanda por la salvación del mundo, mi Dios, la petición de Dani Fuerte por su hijo. Esperamos que tú te glorifiques en sus hijos, espero que tú escuches esta oración, al igual que nuestro hermano Vidal, que está clamando por Vilma y por su esposo ante la situación que tiene que enfrentar de salud, y nuestro hermano García, que está pidiendo oración, Señor, por sus hijos y nietos. Padre, que en nombre de Jesucristo, todas estas peticiones, la razón por la cual se han traído, y aquellos que en alguna medida no han podido llamar por alguna situación, pero que se han unido a esta oración, yo los presento en este momento en el nombre de Jesucristo, y te pido, mi Dios, que tú les ayudes, que esa petición que tenga, tú las escuches, Señor.
Señor, y se las lleves al Padre allá en los cielos. Yo sabemos que tú estás intercediendo por nosotros y que en este momento escuchas esas peticiones. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo las ponemos en tus manos, creyendo, Padre, que son respondidas. Yo te doy gracias, Señor, en este momento, porque sé que tú me has escuchado. Te doy toda la gloria y toda la honra que a ti te corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos ahora y siempre. Bien, Dios te bendiga, hermanos. Recuerda que mañana pues también de 1 a 1:30 estaremos también presentando un programa de nuestra iglesia, y el viernes estaremos de 12:30 a 2 de la tarde. Recuerda que esta es la iglesia Alfa y Omega del pueblo de las piedras. Así que el Cristo de la gloria te bendiga hoy y siempre.